Buenos días, les agradezco a todas y a todos que se encuentren puntualmente en esta aula virtual, en este salón de clases virtual de la Escuela Judicial Electoral, para la sesión que tenemos hoy de nuestro diplomado en Derecho Procesal Electoral acerca del JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Ese es el nombre que recibe actualmente de nuestra ley. Probablemente debería cambiar y deberíamos hablar del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, pero bueno, ese es el nombre que tiene en la actualidad. Cristina Rocío, ¿sí se me escucha y se me ve? Sí, claramente. Perfecto, muchas gracias. Tiene uno que estar aquí verificando, ¿no? De repente se va, entonces hay que confirmar. Bueno, pues decíamos, ese es el nombre que ha recibido en la ley desde su creación en 1996. Ahora, la realidad es que sin querer hacer el pitonizo electoral, sí podría yo señalar que hay ya algunos planteamientos muy específicos, no solo de cambiar el nombre, lo cual sería adecuado, sino también hay quien ha ideado la desaparición de la pléyade de juicios y recursos electorales federales que tenemos y la creación de un juicio y un recurso únicos, ¿no? Un solo juicio, un solo recurso y nos quitamos de problemas. Sin embargo, bueno, pues no hemos llegado todavía hasta ese punto. Para nuestra sesión de hoy, quisiera platicar, de hoy y de mañana, quisiera plantearles la manera en la que quiero abordarla. Tengo por aquí una presentación que quisiera ir manejando con ustedes. Es una presentación que se refiere a aspectos legales, esencialmente, pero como verán, voy a tenerme que estar refiriendo constantemente a casos concretos o a interpretaciones que ha hecho la Sala Superior, porque ustedes saben que nuestra legislación procesal electoral, nuestra ley de enjuiciamiento electoral federal data de 1996. No parecería tan vieja, pero la realidad es que ha ido teniendo un cambio muy importante por las interpretaciones que se le han venido dando. El día de ayer grababa un programa con el doctor Pablo Mijangos, el director de la División de Estudios Históricos del CIDE, acerca de un jurista mexicano llamado Manuel de la Peña y Peña, un programa que saldrá en próximos días en una serie que tenemos que se llama ¿Por qué leer a? Y decía que los juristas, decía don Pablo, que los juristas de la primera mitad del siglo XIX en México se enfrentaban al problema de que había pocas leyes, las leyes que habían eran muy antiguas, y había que trabajar con un material jurídico muy complicado, porque lo que habían eran decisiones sueltas, criterios, interpretaciones, cuestiones por el estilo, y esto exigía un ejercicio de imaginación jurídica muy fuerte, porque te obligaba a articular todos estos criterios, ¿no? Porque como decía mi maestro Rolando Tamayo, pues el derecho no es un mazacote, ¿no? Y cuando Pablo decía esto en la entrevista, yo me quedé pensando y dije, pues nos pasa igual en lo electoral. O sea, así como le pasó a don Manuel de la Peña a inicios del siglo XIX, nos pasa a nosotros en la materia electoral porque tenemos la situación de que trabajamos con una ley del 96, pero con una pléyade de criterios, de interpretaciones, de líneas jurisprudenciales que las y los legisladores del 96 no pudieron prever. Entonces me sentí un poco un hombre decimonónico. Por poco y me vengo hoy de chistera para dar la sesión. Bueno, veo que aquí pusieron un comentario. Jaime Mauricio, muy buen programa. Vi el de Arnaldo Córdoba, muy ilustrativo. Gracias, Jaime. Sí, hemos grabado varios. Mariano Otero, Arnaldo Córdoba, Emilio Rabasa, Ignacio Luis Vallarta, y se nos vienen otros. Vamos a hablar de Rosario Green, de Aurora Arnaiz Amigo, de Paulina Fernández Cristiev. Vamos a hablar por ahí de varias de estas figuras. Acabamos de grabar otro con Arturo Ramos, ustedes lo conocen, de la Libre de Derecho, estuvo aquí como profe investigador, sobre don Felipe Tena Ramírez. Pero bueno, ese era el comercial. Bueno, no era el comercial, sino tiene una vinculación con esto. Vamos a irnos aquí a la presentación. Tengo que abrir aquí, luego hago esto, luego tengo que mover acá.
Luego tengo que picarle acá. Y a ver, ¿me pueden decir, en este momento no veo la pantalla, pero ¿me puede decir alguien si se ve completa la pantalla para ustedes? Sí, Sí se ve perfecto. completo, doctor. A ver, este es nuestro objetivo. ¿Sí se ve completo de nueva cuenta? Disculpa la pregunta. Sí, sí, Perfecto. A ver, nuestro objetivo es que ustedes conozcan perfectamente lo que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el contexto de los medios de impugnación electoral. A ver, ustedes se encuentran inmersos en un diplomado, lo cual quiere decir que ustedes ya estudiaron una serie de reglas generales. Por lo tanto, no me voy a ir en esta exposición de hoy y la de mañana, no nos vamos a ir a las reglas generales, porque pues esas ya las vieron ustedes, y sería una falta de respeto de mi parte, pues andárselas repitiendo. Por eso hablamos de que vamos a hablar o vamos a estudiar este juicio en el contexto de los medios electorales, de los medios de defensa en cuestión electoral. Voy a hablar indistintamente de juicios electorales, medios de defensa, ley general del sistema de medios de impugnación, ley procesal o ley de enjuiciamiento electoral, los voy a ir usando como sinónimos. Estos serían nuestros objetivos específicos. Desde luego, para estudiar el JDC, y que como ustedes saben es el acrónimo que voy a utilizar a partir de este momento, JDC como acrónimo del Juicio para la Defensa de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, tenemos que hablar de cuál es el objeto de protección. Yo aquí quisiera recordar, esto déjenme ver si lo tengo, no lo tengo. Quisiera recordar a Hans Kelsen. Hans Kelsen, en uno de sus libros, que me parece a mí muy importante, que se llama la garantía jurisdiccional de la Constitución, entre paréntesis, la justicia constitucional, Hans Kelsen establece una serie de parámetros para analizar cualquier medio de defensa constitucional. Ah, por cierto, no les dije, vamos a ir avanzando en la presentación y más adelante voy a dejar un espacio para preguntas, reflexiones y se vale que me digan, quiero hacer un comentario. Entonces, vamos a ir avanzando y más adelante dejamos este tiempo. Kelsen dice, bueno, establece en ese texto que cuando hablamos de un medio de control constitucional, tenemos que hablar, entre otras cosas, del objeto del control. ¿Qué quiere decir objeto del control? Quiere decir aquello que puede ser analizado, estudiado en ese medio de control constitucional en específico y en concreto. Entonces, si nosotros entendemos a la justicia electoral como parte de la justicia constitucional, pero muy señaladamente al JDC como parte de los mecanismos de defensa de la Constitución, diríamos desde una perspectiva académica, como parte del derecho procesal constitucional, entonces nos queda perfectamente aplicable el concepto de Kelsen, el concepto de que tenemos que hablar de cuál es el objeto del control. ¿Cuál es el objeto del control en el JDC? Lo vamos a ver, los derechos político-electorales. Pero no solamente los derechos político-electorales, sino también aquellos derechos conexos. Y voy a referirme incluso a una serie de casos específicos de derechos conexos. La intención también es que distingan los requisitos de la demanda, las reglas, criterios especiales del juicio de protección que estamos nosotros estudiando. Bueno, esto es, digamos, el contenido, pero quisiera yo avanzar. A ver, tenemos que ver los antecedentes. Yo no quisiera aquí profundizar en el debate Iglesias-Vallarta, no porque no sea interesante, lo es y mucho, sino porque creo que no estamos en una clase histórica, ¿no? Ahora, si ustedes quieren, en la etapa de preguntas y comentarios, si ustedes quieren que profundicemos, pues profundicemos, ¿no? Pero simplemente recordar que durante muchísimos años en México, los actos electorales eran actos que no tenían control, que no existía ningún tipo de control ni judicial constitucional, ni judicial administrativo respecto de estos mecanismos de control. Voy a dejar de compartir porque quiero verlos. Bueno, ya saben, ¿no? A veces comparto, a veces voy a compartir porque quiero verlos. Esto era muy grave, porque
autoridad que no está sujeta a un control, autoridad que se asume soberana. Ahora bien, en muchos países, lo que sucedió históricamente era que los actos electorales estaban sujetos a la jurisdicción administrativa. Pero en México, después de este debate, que no fue debate, pero así le llamamos, entre Iglesias y Vallarta, empezamos a hablar de que los actos electorales no estaban sujetos a ningún tipo de control constitucional, ni legal, ni administrativo, ni de ningún tipo. Esporádicamente llegaron a haber voces que plantearon la necesidad de establecer este tipo de control. Por ejemplo, en 1946, si la memoria no me falla, se presentó un suceso muy desagradable en México que es conocido como la Matanza de León. ¿Alguien ha oído hablar de la Matanza de León? Bueno, en la ciudad de León, Guanajuato, se da una elección popular del ayuntamiento. No gana quien buena parte, o no se le reconoce el triunfo a quien buena parte de la ciudadanía consideraba que realmente había ganado. Entonces, pues hay una protesta. Y si ustedes conocen la ciudad de León, si no se las platico, pues es como muchas ciudades mexicanas que tienen una plaza en su centro, ¿no? Ya ven que aquí nos gusta tener plazas grandotas, pues ahí está su plaza. Hay una manifestación en esta plaza y hay una represión que se salda con personas muertas. Cuando esto sucede, la Suprema Corte ejerció una facultad ahora desaparecida, que estaba en el artículo 97 constitucional, que a mí en lo personal me parecía muy interesante, la facultad de investigación, que era una facultad que tenía nuestra Suprema Corte cuando había situaciones graves de violación de derechos humanos o de violación del voto público. Y derivado de este asunto, se empezó a plantear en la Corte por algunos ministros, de forma muy tímida, si queremos verlo así, la idea de que la Corte debía ejercer algún tipo de control constitucional de actos materialmente electorales. Pero la postura mayoritaria, no solamente de la Corte, sino digamos de la cultura constitucional y política, que siempre van de la mano, de aquella época era no. No, porque eso es hacer que la Corte descienda de las alturas de lo jurídico al cenagal de la política, ¿no? No, no hay que permitirlo. Entonces, pues no se permitió. No es sino hasta el famoso discurso de Chilpancingo de Reyes Heroles en el 77 y la reforma constitucional. Tengo aquí un libro de él. No lo tengo. Y la reforma constitucional del 78 que se establece algún tipo de mecanismo de justicia electoral en la Suprema Corte, pero además de que prácticamente no tuvo ningún efecto, porque aunque sí se usó, nunca hubo una sentencia, digamos, favorable, no tutelaba derechos político-electorales. Entonces, la reforma del 77-78 no da lugar a la protección de derechos político-electorales. Derechos que incluso ustedes recordarán no se consideraban derechos humanos. En aquella época que les llamaban garantías individuales, pues no se les reconocía, no se les contemplaba como garantías individuales. Entonces, lo que empieza a suceder es que esto cambia hasta 1996, porque con la reforma electoral del 96, ustedes saben que pasó muchas cosas. Por ejemplo, esa reforma es la que incorpora al entonces llamado TRIFE, al Tribunal Federal Electoral, lo incorpora al Poder Judicial para dar paso a lo que, pues, donde estamos ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es en esa reforma cuando se crea la ley de enjuiciamiento que tenemos actualmente, digamos la ley de enjuiciamiento electoral vigente. Y dentro de esa ley se crea el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ahora, cuando se crea esto en 1996, la visión que se tenía de este juicio del JDC era una visión muy, si me permiten decirlo así, limitada, donde se veía o se conceptualizaba que el JDC tuviera efecto o tuviera una cobertura o tuviera por objeto de control situaciones muy limitadas, esencialmente cuestiones relacionadas con la credencial del elector, que vamos a ver un poco más adelante. Pero esto empieza a cambiar, y voy a regresar de nuevo a la presentación. Esto empieza a cambiar a partir de que se va extendiendo las posibilidades de la procedencia de este juicio. Entonces, hablamos de
la ampliación de este derecho hacia violaciones de derechos vinculadas con cuestiones político-electorales. Estamos hablando de 2001. Ahora, esto es muy importante, las fechas son importantes, porque ustedes recordarán que nuestro tribunal fue un tribunal que desde su primera integración se asumió como un tribunal de constitucionalidad y empezó a obrar como tal. Pero después viene aquella contradicción de criterios con la Suprema Corte de Justicia, que la Corte le dice al Tribunal Electoral: tú no te hagas bolas, tú no eres un tribunal constitucional, tú eres esencialmente un tribunal de legalidad. Sin embargo, la realidad es que el Tribunal Constitucional siguió tutelando derechos y en este sentido siguió ampliando la posibilidad de estos derechos. En el año 2003 se extiende por una creación pretoriana, esto es, por una creación judicial, o sea, una decisión de los tribunales, se extiende la cobertura del JDC a los actos intrapartidarios. Esto es un elemento muy relevante y muy importante. A ver, esto tiene que ver con preguntarnos qué tan antidemocráticos, qué tan violadores de derechos pueden ser los partidos en un Estado que se asume democrático y un Estado que se asume de derecho porque protege derechos fundamentales de las personas. La respuesta es que no, ¿no? No nos podemos permitir partidos antidemocráticos, no nos podemos permitir partidos que violen los derechos político-electorales y ningún tipo de derecho de las personas, desde luego su militancia, pero no solamente su militancia. Entonces, la extensión del objeto del control del JDC, como pueden ver ustedes, fue muy importante en el año 2003, porque a partir de este momento se empezó a decir, también procede el JDC contra actos intrapartidarios. Esto a partir de considerar algo que ustedes saben, el estatus peculiar, particular, que tienen los partidos políticos en el derecho constitucional mexicano. Los partidos políticos en México no son entidades de derecho privado, no son como una sociedad mercantil o una asociación civil, tampoco son personas de derecho público a la manera, perdón, personas de derecho público a la manera de una Secretaría de Estado o un organismo descentralizado, sino, dice nuestra Constitución, son entidades de interés público. ¿Se acuerdan que eso dice el artículo 41 de la Constitución? De este hecho, o sea, del que los partidos políticos sean entidades de interés público, se han desprendido, sobre todo por la jurisprudencia, muchas cosas, muchas afirmaciones que son relevantes. Por ejemplo, el hecho de que en su conducta con las personas, los partidos políticos se deben de comportar como si fueran autoridad, como si fueran autoridad. Y particularmente deben ser cuidadosos en atender las cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con reglas como el debido proceso. Porque, por ejemplo, un partido político, ustedes lo saben, para expulsar a una persona, a un militante, a una militante o suspenderle sus derechos, pues tiene que desahogar una serie de procedimientos respetando las reglas del debido proceso. Y si no lo hace, entonces cabe la posibilidad de un JDC. O, por ejemplo, cuando no se desahogan correcta y adecuadamente los procedimientos internos de selección de candidaturas o de selección de dirigencia. Entonces, cuando en 2003 nuestro tribunal dice el JDC procede contra actos intrapartidistas, está ampliando de manera importantísima la cobertura y la protección de los derechos político-electorales. Y le está obligando, esto es muy importante observarlo, le está obligando a los partidos políticos a que se conduzcan con el mismo cuidado, la misma corrección que se le exige a cualquier autoridad o a cualquier autoridad electoral en su relación con las personas particulares. Esto es, desde luego, muy importante. Otra extensión más importante, pues tuvo lugar en 2008, a partir de considerar que también los casos relativos a la integración de autoridades electorales pueden ser sometidos al conocimiento de la justicia electoral por medio de un JDC. Probablemente aquí ustedes estén pensando en, no sé, el Consejo General del INE, los consejos de los soples, y sí, desde luego va por ahí, pero también va por ahí, por ejemplo, lo relativo a la integración de mesas directivas de casilla. Temas muy interesantes como, por ejemplo, si una persona con doble nacionalidad
podía integrar una mesa directiva de casilla o una persona con la nacionalidad mexicana no por nacimiento, sino por nacionalización, podía integrar o no un órgano electoral, bueno, fueron asuntos muy importantes resueltos en virtud de un JDC. Entonces, yo podría decir que, un poco en general, pero creo no equivocarme, que los grandes avances en la protección de los derechos político-electorales por parte del tribunal, las grandes líneas jurisprudenciales que tienen que ver con la protección de grupos desfavorecidos, por ejemplo, se ha conseguido porque tenemos este juicio, porque tenemos el JDC y porque las distintas integraciones de la Sala Superior, lejos de buscar cómo limitarlo, cómo reducir el objeto de control de este juicio, más bien lo que han buscado es cómo podemos irlo ampliando. Bien, me voy a la presentación. ¿Cuál es entonces la finalidad? La restitución a la ciudadanía en el uso y goce de sus derechos. A ver, esto es muy importante observar. A mí no me gusta mucho trazar paralelismos entre el juicio de amparo y el JDC, pero en ocasiones creo que puede ser ilustrativo. El JDC y el juicio de amparo se parecen en esto. Son medios resarcitorios de control constitucional. La finalidad del JDC no es prevenir la violación del derecho. La finalidad del JDC tampoco es castigar a la autoridad que violó derechos. La finalidad del JDC es restituir el derecho. Esto es, que frente a una negativa que afecta tu derecho, o también puede ser una abstención de una autoridad que afecte tu derecho, lo que se haga sea materializar ese derecho. Voy a poner un ejemplo. A ver, yo quiero integrar un órgano electoral local. Muy bien, ¿qué quiere usted ser? No, yo quiero ser magistrado, Bueno, ok. A ver, pero usted tiene doble nacionalidad, entonces no puede. Bueno, se tramita el JDC, se admite y entonces puedo participar. Entonces, frente a la negativa de respetar mi derecho, el efecto del JDC es restituirme en mi derecho. Ok, le habíamos dicho que no, pero ahora en virtud de la sentencia le tenemos que decir que sí. Esa es la finalidad. Si lo que yo quiero es que se castigue, que se sancione a un funcionario o una funcionaria electoral o de un partido político que ha actuado inadecuadamente, que no ha respetado derechos, el JDC no es el juicio para hacerlo. Habrá que hacer otra cosa. No sé, pensemos en casos de funcionarios públicos, pues algún procedimiento de remoción o algún procedimiento disciplinario, pero no el JDC, porque insisto, la finalidad de este juicio es una finalidad eminentemente restitutiva. Es un juicio, si me permiten decirlo así, de base constitucional, pero de configuración legal. ¿A qué quiero decir con que es un juicio de base constitucional, pero de configuración legal? Quiere decir que es un juicio cuyas reglas, que el establecimiento del mismo y las bases generales los vamos a encontrar en la Constitución, pero que a final de cuentas, y a pesar de lo grande que es nuestra Constitución, pues la Constitución no es una ley procesal. Entonces no nos va a decir los plazos y las pruebas admisibles y si puede haber prevenciones o no. Eso está, desde luego, para la legislación. Y en México tenemos, digamos, tres tipos de leyes en materia electoral. Bueno, todas entran en la categoría de ley general, pero tres tipos. Tenemos una ley, digamos, sustantiva, que sería la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tenemos una ley procesal o una ley de enjuiciamiento, que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y tenemos, desde luego, una ley penal, que bueno, aquí está Daniel Díaz, que sería, digamos, el especialista, una ley en materia penal. Estas tres leyes tienen el apócope o el calificativo de general. Sin embargo, tenemos que ser sumamente cuidadosos. Cuando nosotros decimos que una ley es general, podemos decir dos cosas distintas. Y van a ver por qué es importante. Podemos decir que una ley es general, en el caso mexicano,
porque distribuya competencias entre autoridades de distintos ámbitos, por ejemplo, federal, local, municipal, y establezca algunas competencias o atribuciones directas respecto de las mismas. En esta acepción de ley general, vamos a encontrar, por ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Porque como ustedes saben, esta ley distribuye la competencia electoral entre las autoridades federales y las autoridades locales. Otorga algunas competencias directas, tanto por ejemplo al INE como a los soples, pero esencialmente decíamos distribuye esas competencias. Ese es un primer concepto de ley general. El segundo concepto de ley general es muy cercano al de código. Por ejemplo, pues desde la codificación francesa nosotros hablábamos de código cuando hablábamos de una ley que abarcaba toda una materia. Entonces así decimos código civil, código mercantil, código penal, porque se asume que abarcan todas las disposiciones jurídicas de una materia en específico. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral es ley general en ese sentido, o sea, en el sentido de que regula todos los medios de impugnación, todos los juicios electorales en el ámbito federal. En el ámbito federal. Entonces, esta ley general del sistema de medios de impugnación es ley general en el segundo sentido, pero no en el primer sentido. No en el primer sentido, porque esta ley procesal que estamos estudiando, ustedes están estudiando en este diplomado, no distribuye competencias. O sea, no le dice a los tribunales electorales locales, a ti te toca esto. Tampoco le dice a las legislaturas locales, tú tienes que crear estos y estos y estos juicios electorales locales con estas bases o con estas reglas generales. No. Entonces, fíjense bien cómo la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación es, sí, una ley general, pero en un sentido distinto al de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por tanto, las reglas que contempla esta ley, las reglas del JDC, son reglas únicas y exclusivamente aplicables en juicios electorales de naturaleza federal. Eso hay que tenerlo muy claro. Se ha dicho, yo no sé qué tan cierto, pero bueno, tiene algo de razón, ¿no? Que el JDC es un poco como el juicio de amparo en materia electoral. Y esto se ha dicho esencialmente por el objeto del control. El juicio de amparo, pues es un juicio, ustedes lo saben, que nace para proteger derechos humanos. Pero dado justamente pues esta polémica Iglesias Vallarta, dado el desarrollo constitucional y político de México, pues por muchísimos años no había un medio, decíamos, de control, de defensa constitucional respecto de la violación de derechos político-electorales. Porque estos derechos, incluso, y ustedes lo saben, no se consideraban derechos humanos, no se consideraban parte de los derechos fundamentales, y entonces no eran judicializables merced al amparo. Cuando en 1996 se empieza a hablar de la tutela de estos derechos, ya mediante un juicio, pues desde luego una de las primeras opciones era que estos derechos fueran tutelados en el juicio de amparo. Digamos que era la primera posibilidad, y una posibilidad, digamos, muy a la mano, ¿no? Porque, bueno, ahí estaba el amparo indirecto, tenemos juzgados de distrito en todo el país, estamos hablando de derechos que ya se reconocían como parte de los derechos humanos, entonces se podía decir que teníamos ya el órgano o los órganos idóneos en los juzgados de distrito y que incluso pues cupiera la revisión, como sabemos que así sucede, ante los tribunales colegiados. Sin embargo, se consideró que no era lo adecuado, que lo mejor era que la tutela de los derechos político-electorales estuviera encomendada a una judicatura con un alto grado de especialización, que era la judicatura electoral. Ahora, si nosotros nos retrotraemos, nosotros regresamos a 1996, pues en ese momento, decíamos, ya existía el TRIFE, ¿no? Que incluso, ustedes recordarán, era un órgano constitucional autónomo y que era un órgano especializado, sí, en la materia electoral. Ahora bien, era un órgano especializado en una cuestión muy concreta de la materia electoral, que era la validez o la invalidez, la nulidad de las elecciones, porque esa era su función esencial. No era un órgano, no era una judicatura
especializada en la protección de derechos político-electorales. Bueno, la realidad es que no había ninguna judicatura especializada en eso, pero se consideró que, bueno, pues como hablábamos aquí de cuestiones político-electorales, era la judicatura electoral la que debía encargarse del asunto. Lo comento así porque el día de hoy, bueno, pues estamos acostumbrados a que existe esta judicatura, que aquí se llevan los juicios y nos parece que es lo correcto. Y seguramente es lo correcto, pero es importante recordar el momento en el que esto nació, porque no fue la única opción. Es más, yo diría, no fue ni siquiera la primera opción. La primera opción era encargar la tutela de estos derechos a los juzgados de amparo. Entonces, estamos hablando aquí específicamente de un tipo de derechos, que son los derechos electorales, que son aquellos que nos permiten, en tanto ciudadanas, en tanto ciudadanos, participar en la conformación de la voluntad política de nuestra nación. Ahora, eso quiere decir que son derechos muy amplios, porque no solamente son los derechos, o sea, sí es el derecho a votar, sí es el derecho a ser candidato, el derecho a votar o candidato, el derecho a votar y el derecho a ser votado, o sea, el voto activo y el voto pasivo. Pero van más allá de estos derechos, porque la participación política no solamente es votar, la participación política es opinar, la participación política es escribir, la participación política es reunirme con otras personas, la participación política es asociarme con otras personas. Todos esos son derechos político-electorales y los podemos ver en esta lámina. En primer lugar, sí, el derecho de votar, pero también el derecho de poder ser candidata o candidato. Máxime ahora, fíjense cómo hemos cambiado desde el 96, máxime ahora que hablamos, por ejemplo, de candidaturas independientes, ¿no? El derecho a la asociación libre y pacífica para tomar partido o tomar parte en los asuntos políticos. Por ejemplo, el derecho a constituir partidos, tanto nacionales como locales, pero también asociaciones políticas nacionales y en aquellos estados que perviven las famosas asociaciones políticas locales. El derecho a la afiliación libre e individual, por ejemplo, el que no me anden afiliando sin mi permiso, cosa que sabemos que sucede, pero también el derecho a permanecer dentro del partido político y el derecho a que el partido político respete plenamente todos y cada uno de mis derechos. Desde luego, también el derecho a integrar autoridades electorales, no solo en lo federal, sino desde luego también en lo local. Una situación que es muy común cuando hablamos de derechos político-electorales es la cita, la referencia de tratados internacionales. ¿Qué tratados en particular? Bueno, por ejemplo, el Pacto de San José, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el famoso artículo 23 que nos habla de los derechos político-electorales. Pero no es el único, tenemos tratados que hablan, por ejemplo, de la protección y el garantizar a las mujeres la participación política electoral. Entonces, bueno, pues ahí tenemos desde luego esos tratados. Yo diría incluso, si me permiten señalarlo así, no solo los tratados, sino también sentencias. Las sentencias de los asuntos que resuelve, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tienen efectos importantes dentro de la judicatura electoral. Estoy pensando, por ejemplo, en el Yatama versus Nicaragua, o por ejemplo, muy recientemente el caso Azul contra Nicaragua, que son asuntos que tienen efectos y que tienen consecuencias que resultan relevantes, digamos, en cuestiones de la justicia electoral. Particularmente cuando hablamos de justicia electoral, que tiene que ver con la protección de derechos político-electorales de la ciudadanía. Bien. Cuando nace el JDC, la idea original, o digamos, bueno, sí, la idea original en la mayoría de los casos, estaban vinculados con la credencial para votar con fotografía. Porque ustedes recordarán que la credencial se convirtió en un elemento muy, muy importante que tenía que ver con la certeza del padrón y de la lista nominal. A partir de este esfuerzo que realizó el INE, ustedes lo recordarán, cuando deja de ser, cuando se convierte ya en un órgano constitucional autónomo, pues, por ejemplo, recordarán aquel gran esfuerzo para construir lo que se llamó el Catálogo General de Electores y después poder ir teniendo un registro federal electoral
que nos diera certeza justamente de lo que tenemos en el registro, en la lista y en el padrón. Por lo tanto, la credencial para votar con fotografía se convirtió en el instrumento fundamental para votar. Y sabemos que no solamente para votar, sino para identificarnos como ciudadanas o como ciudadanos. Ahora bien, por diversas razones podía suceder, y a la fecha puede suceder, que no tengas, que no te quieran expedir tu credencial de elector, temas de homonimia, cuestiones por el estilo. Entonces, el JDC nació como un juicio que en principio se pensaba circunscrito a este tipo de situaciones. O sea, en lugar de establecer un procedimiento administrativo interno ante el entonces IFE, frente a la negativa de expedir la credencial de elector, se decidió crear un juicio como tal, o sea, un ejercicio de la jurisdicción formal. Ese fue, en buena medida, ese fue el origen del JDC, y a la fecha, buena parte de los asuntos que se tramitan, pues en JDC tienen que ver con esto, ¿no? Con la negativa a la expedición de la credencial de elector. A grado tal que si ustedes entran a la página del INE, se van a encontrar con que hay un formato que ustedes pueden, frente a la negativa de expedir una credencial de elector, que ustedes pueden bajar y llenar y entregar ahí mismo en el módulo. Ahí se encuentra directamente este formato. ¿Por qué te pueden negar una credencial de elector? Bueno, puede haber muchas razones. Algunas, por ejemplo, un caso típico, ¿no? Llega una persona a tramitar su credencial para votar y le dice el del módulo, oiga, pues fíjese que su trámite no procede porque aquí tenemos, usted está preso, por lo tanto está con sentencia, está suspendido de sus derechos y mire, ya hasta le hablamos a la patrulla para que se lo lleve. No, mira, pues sí estuve preso, pero ya salí. Mire, ya, pues, estoy aquí afuera, no porque me escapé, sino porque estoy libre, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que el tribunal o el juzgado penal pues no ha hecho lo que tenía que hacer, no se han girado los oficios pertinentes para avisar que esa persona ya, su suspensión de derechos ya no tiene lugar, ¿no? Por ejemplo. Ahora, esto ha evolucionado también y más allá de lo que pensaban en 1996. Por ejemplo, en los mecanismos de participación ciudadana. Estoy pensando, por ejemplo, en la revocación de mandato que ustedes saben tuvo lugar este año. Entonces, esa revocación de mandato dio lugar a una serie de JDCs vinculados con esto, con el derecho a votar. Porque ustedes saben que nuestro artículo 35 constitucional, que establece el derecho al voto, y que en 1996, cuando se creó esta ley, solo se refería al voto de las elecciones, digamos, de la democracia representativa, ahora contempla también como nuestro derecho el votar en las consultas populares y las revocaciones de mandato. Esto es, en los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a suceder? Bueno, que ustedes saben que el INE pues establece una serie de fechas límites, por ejemplo, para entregar en tiempo la credencial o para incluir a la persona, o sea, entregar la credencial, pero también incluirla en el listado nominal, porque no basta con que tengas tu credencial, tienes que estar también, ustedes lo saben, en el listado nominal. Entonces, de repente el INE, por una cuestión de trámites y procedimientos internos, le decía, vamos a suponer a la compañera Jazmín Bazán, que fue a hacer su cambio de credencial de elector, y entonces le decía, bueno, ¿sabe qué? Aquí está su credencial, pero mire, no va a poder alcanzar a votar en la revocación de mandato porque tenemos tal fecha para el corte de la lista nominal. Entonces Jazmín decía, bueno, mire, es que yo quiero mi credencial, entre otras cosas, para votar en la revocación. Es mi derecho, conforme al artículo 35 constitucional, votar en la revocación. Sí, pero sabe que ya no hay tiempo. Entonces Jazmín promueve su JDC. Ojo, fíjense, no porque no le hayan dado su credencial, sí se la dieron, sino para que tenga la oportunidad de ir a sufragar. Y fíjense que ya no estamos hablando de una elección de la democracia representativa, sino que estamos hablando de una elección, de un mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Entonces, ahí, digamos que ha evolucionado más allá de lo que pensaban originalmente quienes establecieron el JDC, digamos, en 1996. Entonces, decíamos, esto tiene que ver con participar en las elecciones y desempeñar el cargo también en las elecciones. Aquí también, o derivado de las elecciones, aquí también se ha presentado un asunto muy relevante que tiene que ver con los límites del derecho electoral y el derecho parlamentario.
Estos límites son muy relevantes no por una cuestión teórica, sino por una cuestión práctica. A ver, nuestra Suprema Corte desde 2007 fue definiendo en jurisprudencia lo que se entiende por la materia electoral. Entonces, la materia electoral definió nuestra Corte en aquel entonces, tenía que ver con la elección de autoridades, tenía que ver con las postulaciones, tenía que ver con derechos político-electorales, tenía que ver con constitución de partidos políticos, tenía que ver con cuestiones relativas a la elección o designación de autoridades electorales. Ya después se le fueron sumando otras cosas, como violencia política de género en materia política. Bueno, entonces tiene que ver con esos elementos. Por tanto, uno de los derechos político-electorales que todas y todos tenemos es a ser votados y acceder al encargo, ¿no? Ok. Ahora, aquí el problema es, y no es, insisto, un problema teórico, es un problema práctico. ¿Hasta dónde alcanza esta idea de acceder y ejercer el encargo? Porque ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de derecho parlamentario. Si hablamos de ejercer el encargo de senadora o de diputado. Entonces, lo que es formalmente derecho parlamentario no puede ser objeto de control en sede electoral. No porque los actos parlamentarios sean soberanos y absolutamente estén excluidos de cualquier control constitucional, no, sino porque serán objeto de otro tipo de control, de otro medio de control y ante otro tribunal o ante otra jurisdicción de control, pero no la electoral. Entonces, desde por lo menos 2011, el Tribunal Electoral se ha enfrentado a este problema. ¿Hasta dónde puedo en el JDC tutelar el ejercicio del encargo? Yo recuerdo, por ejemplo, un texto que se publicó, mío, que se publicó en la serie de sentencias comentadas del Tribunal Electoral, creo que es el número 22, un caso que se conoció como el caso de la fracción de convergencia, así se conoció, que tiene que ver con la integración de órganos en el Senado. Entonces, era parte de la discusión. A ver, la integración de comisiones son órganos de un poder legislativo, de una legislatura. El derecho a integrar comisiones es un derecho judicializable en sede electoral. ¿Hasta dónde esto es judicializable en sede electoral? Y bueno, se fueron construyendo ciertos criterios. Pero todo cambia cuando en este año, específicamente en este año, nuestra Suprema Corte resuelve un asunto que modifica radicalmente esto. Voy a dejar de compartir. Miren, voy a irme a otra presentación porque esto es mucho más reciente. Entonces, déjenme, voy a abrir otra presentación. Permítanme un momento. Porque esto, insisto, es mucho más reciente. Aquí está. Ok. A finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia resuelve un asunto muy relevante en Yucatán acerca de un procedimiento o la forma de votación en la legislatura local. Estaban decidiendo algo que tenía que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, la legislatura de Yucatán decide, por alguna razón, claro, Jaime, sigue el matrimonio igualitario, decide que el voto debe ser secreto. El voto debe ser secreto. Esta situación es impugnada, el asunto llega ante la Corte y nuestra Suprema Corte determina que no, que ese voto no puede ser secreto. Ahora, hasta ahí ustedes me parecen, pero ¿qué tiene que ver con lo electoral? Bueno, tiene que ver con lo electoral porque lo que hubo fue una redefinición de la materia legislativa y de la judicialización de la materia legislativa. Eso potencia la posibilidad de los tribunales de conocer actos que antes se consideraban, los tribunales electorales, de actos que antes se consideraban materialmente legislativos y que por lo tanto no podían ser objeto de control en sede electoral. Por lo tanto, se amplía, en virtud de seguir, digamos, el criterio señalado por nuestra Suprema Corte, se amplía la posibilidad del control electoral. Ahora bien, también sabemos que esto dio motivo a una iniciativa de reforma legal
que incluso ya fue aprobada y publicada, que busca limitar la competencia del Tribunal Electoral en materia de controlar acciones que otros consideran, insisto, propiamente legislativas. Habrá que ver si esto pasa un test de constitucionalidad. Yo no estoy diciendo que no lo pase, tampoco estoy diciendo que lo pase, simple y sencillamente estoy diciendo que tendrá que revisarse en su momento si lo pasa. Tendrá que revisarse en su momento si lo pasa. Entonces, bueno, ¿por qué lo comento esto aquí? Porque esto se da en JDCs. O sea, es el JDC el mecanismo que ha servido para llevarnos a las lindes, a los linderos, a los límites entre lo materialmente electoral o lo materialmente legislativo. Bueno, voy a regresar a la presentación. El derecho de asociación en materia política. A ver, este derecho de asociación en materia política se manifiesta de distintas maneras. Se puede manifestar mediante la creación de órganos, la creación de partidos políticos con registro nacional, los que están en el INE y compiten en elecciones nacionales, cuanto también en elecciones locales, o también en partidos políticos locales. De repente, hay quien no trae muy en la mano el tema de los partidos políticos locales, pero es muy relevante. Primero, porque la ley permite su existencia. Segundo, porque materialmente existen. O sea, en la realidad existen los partidos políticos locales. Oiga, es que aquí donde yo vivo no existen. Pues a lo mejor en tu entidad ahorita no existen, pero en buena parte de las entidades del país existen. Tercero, y hablo de una circunstancia absolutamente coyuntural, porque justamente en este año, que es el año postelectoral de aquellas entidades donde hubo elecciones de gubernatura en 2021, es el año en el cual se realizan los procedimientos para el registro de partidos políticos locales. Entonces, en varias entidades, o sea, en todas en las que hubo elecciones de gubernatura el año pasado, los soples, porque no es el INE, son los soples, se encuentran desahogando en este momento los procedimientos de constitución de partidos políticos locales, lo cual es, créanme, profundizar en el tema excede la extensión de nuestra clase, pero créanme que es muy interesante, es sumamente complejo, es difícil y da lugar pues a una serie de impugnaciones muy relevantes. Ahora, ¿por qué este derecho se vuelve relevante? Pues porque los partidos políticos son, por excelencia, la forma de participación política de la ciudadanía en México, ¿no? O sea, sí es cierto, ya tenemos las candidaturas independientes, pero a final de cuentas es por medio de los partidos políticos que la mayor parte de las personas que llegan a un puesto de representación, pues justamente acceden a él, ¿no? Al ser candidatas o candidatos de un partido político. Por lo tanto, entonces, el JDC se convierte aquí en un instrumento sumamente importante para la tutela de este derecho. El derecho de afiliación. A ver, este es un derecho que nos sigue costando trabajo en México. Por ejemplo, la afiliación debe ser individual, ¿no? La afiliación a un partido político, o sea, la membresía, la pertenencia a un partido político, debe ser individual, no debe ser coaccionada, no puede ser colectiva. O sea, no se vale que porque yo pertenezco a tal sindicato o a tal asociación, ya en automático soy miembro de un partido político. Pero sabemos que en la realidad, pues en ocasiones se siguen presentando problemas de este tipo. Ya sea que sean ciertos o al menos dudas acerca de los mismos, ¿no? Y también sabemos que hay algunas malas prácticas. Voy a platicar algo que seguramente ustedes saben, ojalá no les haya pasado, pero que habrán escuchado, ¿no? Ciudadanas, ciudadanos que cuando viene un proceso electoral se acercan al INE o a los soples porque buscan ser capacitadores asistentes, supervisores y demás. Y entre los requisitos está, pues por obviedad, el que no pertenezcas a un partido político. Entonces desahogan el procedimiento y el INE les dice, ¿sabes qué? No se puede porque pues, tú eres integrante de un partido político. ¿Cómo? Sí, miren, saliste aquí en el padrón de tal partido, ¿no? Espérese, pero yo nunca me he afiliado a ningún partido. Pues aquí estás. ¿Cómo le hicieron? Bueno, yo les preguntaría, ¿en cuántos lugares y con cuántas personas hemos entregado, por ejemplo, copia de nuestra credencial para votar? O sea, si nos ponemos a pensar, pues con
en varios lugares la tienen, ¿no? Yo les voy a platicar una cosa que yo hago, pensando en esto. Es una cuestión personal. Bueno, pues como muchas personas, seguramente yo tengo escaneada mi credencial para votar, y en ocasiones te la piden, por ejemplo, para algún trámite, ¿no? Y lo que yo hago es que le pongo una marca de agua antes de mandarla. Una marca de agua donde pongo copia o reproducción para tal trámite. Siempre, siempre. Un poco tratando de prevenir este tipo de situaciones. La verdad es que no sé si me funcione, pero al menos se los comparto, es lo que yo hago, pues para que quede claro que la credencial se está utilizando, para qué se está utilizando. Pero pensémoslo así y simplemente lo dejo para reflexión. ¿Cuántas copias de nuestras credenciales de lector andarán por allí en lugares que a lo mejor ni nos imaginamos? Entonces, bueno, pues la realidad es que esto sucede. Pero entonces también esto tiene que ver, el derecho de afiliación es un derecho muy amplio, aunque se manifiesta de muy distintas maneras dentro de un partido político. Por ejemplo, el derecho a participar en las actividades de dicho partido político, el derecho de formar parte de sus mecanismos de decisión, el derecho de poder ser postulado en un proceso interno de selección o incluso para un cargo de elección popular. Ahí se manifiesta, digamos, todo este derecho político electoral. Quiero dejar de presentar para compartirles una experiencia que me tocó. Hace varios años, siendo yo profesor de Derecho Procesal Constitucional, a un alumno que tenía yo en la licenciatura le pasó esto que les voy a platicar, y yo me enteré del chisme completo porque era mi alumno, entonces me lo fue platicando. Resulta que este joven andaba metido en la política casi que desde chiquito, y viene un proceso interno de selección de candidaturas en su partido para un ayuntamiento, en particular el ayuntamiento donde él vivía. Bueno, pues él compite y gana el derecho a ser inscrito como candidato a regidor, pero por distintas razones le resultaba muy incómodo a su partido político, muy incómodo. No le pudieron negar el derecho a participar y no pudieron evitar que ganara. Entonces, ya que gana, lo manda a llamar la dirigencia, ¿no? No diré nombres porque tampoco se trata de ventanear. Y le dicen, oye, pues sí ganaste, pero mira, entiende que está la clásica, ¿no? Que te sacan. Estás muy joven, tienes mucho tiempo para hacer tu carrera política. Ahorita no es el momento, ¿no? Las condiciones no están dadas para que tú llegues. Y él dice, bueno, pues gracias por invitarme, pero gané el proceso. Yo tengo derecho a que me registre. Sí, pero mira, si ganamos, mejor te incorporamos ahí en un puesto. No, yo quiero ser regidor. No llegan a un acuerdo, él sigue con su derecho. El día del registro, y esto me lo platicó una persona que trabajaba en ese comité, en ese consejo municipal, pues ustedes saben cómo eran los registros de candidaturas antes de las elecciones, ¿no? Ya ven que llegaban con la banda del pueblo, llega hasta el del Bonais, llevan a toda la gente, se echan un speech y todo. Bueno, el día del registro, pues hacen esto, ¿no? O sea, llega ahí la verbena del partido, llega el señor presidente del partido, llegan pues los jerarcas, a hacer el registro, llevan la banda del pueblo, porque, bueno, una de las bandas, porque además es un pueblo que tiene la tradición de tener muchas bandas de música. Les gustan mucho las bandas. Hagan de cuenta como Jerez, ahí en Zacatecas, pero no estoy hablando de Jerez, es de otro estado. Bueno, llegan y hacen el registro, y este joven llega con su familia, bueno, se llevó hasta la abuelita, orgullosa la abuelita de que iban a registrar como candidato al nieto, ¿no? Y no está en el registro, no está en la documentación. ¿Qué pasó? No, pues es que te dijimos que no era tu tiempo, que te tenías que esperar. No, me dijeron mangos. Y tramita su juicio. Tramita su JDC, gana su JDC y se realiza la corrección. Y se queda, porque además ganaron, y se queda como regidor. Ahora, la verdad es que ya su vida como regidor fue compleja porque el partido no lo quería. Entonces, les gana la interna, les gana el juicio, lo cual el dirigente tomó como una ofensa personal, porque así lo tomó. Les gana el juicio, se sienta como regidor y la verdad es que le hacían el vacío, ¿no? Ya sabes, no te convocan a reuniones de trabajo, o sea, las cosas que sabemos que de repente suceden, ¿no? Pero bueno, pues él tuvo el derecho porque ganó el proceso interno y los obligó a que lo respetaran. Miren, otras que son clásicas en JDC, ¿no? Por hablar, porque creo que es importante hablar de casos, ¿no?
los partidos políticos, ustedes lo saben, no son monolíticos. No son monolíticos y como son cuestiones políticas, pues de repente las amistades se rompen, se generan enemistades, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho un caso de Chiapas, donde, pues bueno, llega un nuevo comité directivo estatal, hacen ajustes en los comités municipales y demás, y pues al presidente de un comité municipal, pues le toca salir, ¿no? Digamos, que era de otro grupo y le toca salir. Entonces, lo empiezan a invitar a un programa de radio y va en tres ocasiones. En una de ellas pone pinto al nuevo presidente estatal y al nuevo presidente municipal. Les dice de todo lo que se puede decir en la radio sin que te multen, ya se imaginarán. De todo les dice. En las otras dos intervenciones en radio, él habla de que es muy importante conocer los estatutos del partido, es muy importante estudiar su ideología, es importante que el partido se abra a la ciudadanía y da a conocer que han formado un grupo interno de estudio, hasta da el nombre de algún prócer, ya saben, ¿no? De un grupo interno de estudio que se reúne en tales días a estudiar los estatutos, a estudiar la ideología y que si alguien quiere ingresar al partido, pues ellos lo pueden asesorar. No dicen, nosotros te metemos al partido, dicen, pues te podemos asesorar para que sepas cómo hacerlo, ¿no? Bueno. El dirigente municipal se enoja muchísimo con él, el estatal también, se enojan muchísimo. Entonces, le inician un procedimiento disciplinario y lo expulsan del partido político. Pero cuando lo expulsan, todo lo basan, ¿se acuerdan que dije que eran que habían sido 3 entrevistas, ¿no? No eran propiamente entrevistas, digamos, 3 apariciones en la radio. En la primera que los puso pintos y en las otras 2 que habló de esto. Se basan en las 2 últimas intervenciones. O sea, no en la que les dijo hasta lo que se iban a morir, sino en aquellas que habló de la importancia de los estatutos y del grupo de estudio y que nosotros te asesoramos, ¿no? En esas se basaron. O sea, esas son las que analizan en la prueba. Una resolución interna del partido mal hecho. Pues cuando el asunto cae en el JDC, obviamente lo gana el militante, ¿no? A ver, ¿por qué lo expulsaste? Pues porque dijo esto y esto y esto. A ver, espérame. Está mal, o sea, está mal que un militante de un partido diga hay que estudiar los estatutos. ¿Se puede expulsar a un militante de un partido que diga hay que estudiar la ideología del partido? Es absurdo. Se va a expulsar a un militante porque diga, si quieres ingresar al partido, te podemos decir cuáles son los trámites a seguir. No, bueno, pero es que también en esta otra entrevista dijo tal y tal cosas. Ah, órgano partidista interno, pero tú en tu resolución, esa no la citaste. Lo que citaste fueron las otras 2. Por lo tanto, ¿qué crees, papá? Tu resolución está mal y para atrás. Y se le respeta plenamente el derecho de afiliación de este militante. Hay muchos casos, hay muchos casos. En algún momento yo litigué derecho electoral y en una época que no era yo funcionario electoral, hace muchos años, y me acuerdo mucho un asunto que tenía que ver con la elección de la designación de candidaturas. Desahogan un procedimiento interno en un partido político, en el caso de un municipio, se la habían hecho súper cardíaca a mi cliente. Ahorita voy a platicar con el tema de las constancias de residencia, pero eso lo voy a platicar un poquito más adelante. Pues íbamos ya en el JDC, y de esos juicios que uno no tiene la absoluta certeza que vas a ganar, pero estás muy seguro de que lo vas a ganar, tienes mucha confianza de que lo vas a ganar. Y una noche me habla el cliente, oiga, don Vado, pues hay que desistirnos. ¿Cómo que desistimos? Si es que mire, ya vinieron del CEN, ya me dijeron, me prometieron. Bueno, a ver, lo que yo les decía era, la promesa de un político dura lo que un suspiro en la mano si no se ejecuta en ese momento. No, pero es que sí me van a cumplir. Bueno, pues ahora sí que yo soy el instrumento de la justicia, pero tú sabes, ¿no? Además me habían pagado, o sea, ni siquiera me quedaban a deber. Bueno, nos desistimos. ¿Le cumplieron? Claro que no le cumplieron. Claro que no le cumplieron. Pero bueno, o sea, la función de uno como abogada, como abogado, es llevar el juicio más allá de donde la parte que lo contrató a uno quiere. Yo creo que es concientizar, pero nada más hasta ahí. Pero bueno, experiencias de litigio electoral que siempre es sumamente entretenido. Ay, con pruebas. Bueno, no nos toca hablar de pruebas, pero ahí también es sumamente entretenido. Bueno. El derecho a integrar autoridades electorales. Muy bien.
A ver, voy a dejar de compartir de nuevo. Estos casos son muy interesantes porque se presentan cuestiones muy novedosas. A ver, nosotros en tanto mexicanas y mexicanos tenemos el derecho de integrar órganos de gobierno, el derecho de sumarnos a la administración pública, ya sea municipal, estatal o federal. Ese es un derecho humano. Cumplieron los requisitos y todo esto, ¿no? Bueno, una vertiente de ese derecho es el de integrar órganos electorales. Ahora bien, los órganos electorales, sobre todo las cabezas de estos órganos, estoy pensando Consejo General del INE, los consejos de los soples, las magistraturas electorales, se integran siguiendo procedimientos públicos. O sea, no es tan fácil como que pues, dile a tu compadre que me mande el currículum del ahijado y ya lo meto, ¿no? Sino que se hacen convocatorias públicas donde se tienen que cumplir ciertos requisitos y se tienen que desahogar procedimientos. Miren, me acaba de pasar hace poco, ¿no? Con una persona que vio que salió una convocatoria y me decía, oye, pues ayúdame. ¿Cómo que ayúdame? Sí, pues es que quiero ser. A ver, perdón, pero yo sé que lo que tú hiciste fue meterte a la página del órgano y ver el sueldo, y el sueldo te gustó. Pero integrar este tipo de órganos implica una idea de profesionalismo y de conocimiento de la materia, que no vas a adquirir estudiando al cuarto para las 12 para un examen, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, estos procedimientos, como se desahogan de manera pública, permiten que participen muchas personas, muchas personas. Derivado de esto, cada etapa de los procedimientos es muy observada y se presentan innúmeras impugnaciones, númeras, tanto para magistraturas como consejerías y demás. Y yo estoy pensando incluso, porque también hay casos, de consejerías distritales y municipales de los propios soples, no solo distritales del INE, sino distritales y municipales de los propios soples. Y esto da lugar, entonces, a que se puedan presentar este tipo de juicios, JDCs, juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. ¿Por qué? Porque no se respetó mi derecho a integrar una autoridad electoral. Entonces, se presentan muchos de este tipo. Por ejemplo, algunos muy interesantes tienen que ver con la cuestión de la nacionalidad. Recuerdo en particular dos de integrantes de OPLES de la Ciudad de México y de Aguascalientes que quieren participar en estos procedimientos de selección y se les dice no, porque el artículo 100, creo que es el párrafo segundo, de la LEGIPE, dice que para ser consejero o consejera de un OPLE tienes que ser mexicano por nacimiento. Espérate, pero yo soy mexicano por naturalización y me estás limitando, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo de JDCs que en estos casos han sido exitosos. Otros casos que tienen que ver, por ejemplo, con temas de paridad, que se litigan justamente en los JDCs. Recuerdo casos muy interesantes de órganos electorales, donde lo que se dice es, bueno, la persona que fue designada no fue designada siguiendo los criterios de paridad, por lo tanto, debe reponerse el procedimiento. Ahí estoy recordando, por ejemplo, el caso de una magistratura electoral en Puebla, o el caso de la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de Chihuahua, donde las decisiones realizadas, en su caso por el Senado y por el Consejo General del INE, son decisiones que son revertidas en sede electoral porque se dice no se respetó la paridad y la alternancia de géneros. Y muchas veces a estas decisiones se llegan justamente merced a un JDC. Pero incluso asuntos mucho más recientes, asuntos dictados en el año pasado, que tienen que ver, por ejemplo, con hasta los formatos para el desahogo de estos procedimientos. Y como derivado de un asunto en el cual surge por la convocatoria para renovar las consejerías en el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes, viene una sentencia de sala superior que dice, ratifica la sentencia de sala que dice que tiene que incluirse, por ejemplo, en los formatos, el estatus o la posibilidad de no binario, y que no solamente sean las posibilidades de identificarte como hombre o mujer, sino también como persona no binaria. Bueno, todo este tipo de situaciones surgen en JDC justamente cuando hablamos
del derecho a integrar un órgano electoral. Ahora, pensemos en el órgano electoral de vida más efímera, pero probablemente el más importante de todos, que es la mesa directiva de casilla. Digo de vida efímera porque solamente tiene vigencia en el momento de la jornada electoral. Bueno, ahí también se han originado JDCs que están vinculados de nueva cuenta, por ejemplo, con el tema de nacionalidad, con el tema de la manera en la que has adquirido la nacionalidad mexicana. Entonces, ahí tenemos una beta muy importante de asuntos que tiene que ver con el JDC. Regreso de nueva de tiempo, bien, de nueva cuenta a la presentación. Algunos otros derechos que están vinculados, el derecho de petición, el derecho de información, de reunión y la libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho de reunión, me quiero centrar en ese. Ustedes saben que a partir del año 2020, que tuvimos las primeras elecciones ya en pandemia, estoy pensando en Hidalgo y en Coahuila, y todavía en los procesos electorales del año pasado, los órganos administrativos electorales tuvieron que emitir alguna serie de lineamientos en materia de cómo desahogar, por ejemplo, actos de campaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, se recomendaban, ahí están los lineamientos en Internet, y, por ejemplo, se recomendaba, no realices actos, mejor por Internet, utiliza o explota de mejor manera las redes sociales. Pero no se puede, vamos, limitar totalmente o no se puede desaparecer totalmente, por ejemplo, las reuniones o los mítines, ¿no? Entonces, lo que se empezó a hacer fue establecer en estos lineamientos, pues, condiciones mínimas, ¿no? A ver, que tenga que ser espacios abiertos, la distancia de 1,5 metros, el dispensador de gel que conocemos, estos tapetitos, que ahora parece que resulta que no funcionan, pero bueno, antes se pensaba que sí funcionaban, estos tapetitos para limpiar los pies y demás. Y entonces esto empezó a ser impugnado, ¿no? Y nos estás limitando el derecho de reunión en materia política electoral, particularmente en materia de campañas. Y cuando quienes se quejaban era la ciudadanía, pues justamente esto se podía tramitar por medio de un JDC. Ok. A ver, aquí voy a dejar de compartir. Existen otros derechos conexos a los político-electorales que pueden ser tutelados en JDC. ¿A qué me refiero? Me refiero a que para ejercer tus derechos político-electorales, en ocasiones tienes que realizar o ejecutar previamente otros derechos. Voy a poner un ejemplo que es muy socorrido en la materia electoral. Cuando tú buscas ser candidata o candidato, o sea, el derecho al voto pasivo, tú necesitas cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, el de la residencia. Y la legislación electoral normalmente te pide que para acreditar la residencia requieres una constancia de residencia, que te expida, por ejemplo, la Secretaría del Ayuntamiento o la alcaldía correspondiente. Entonces, ese es un documento fundamental para que tú puedas ejercer tu derecho de ser candidato o candidato. Si tú no tienes ese documento, no puedes ejercer el otro derecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ocasiones lo que sucede es que el de derecho tiene que ser tutelado mediante el JDC cuando la autoridad no lo realiza o no lo cumple. Y miren, pasan muchos casos. Voy a platicar. Aunque la constancia de residencia la puedes tramitar en todo momento, pues por alguna razón, a veces a las mexicanas y a los mexicanos nos gusta esperarnos al último, ¿no? Bueno, entonces ahí estamos, cuando ya vienen las últimas semanas, ahí estamos tramitando. Entonces, en un municipio empieza, cuando falta, digamos, una semana para el registro de candidaturas, pues empiezan a llegar las personas a solicitar la constancia de residencia para fines eminentemente políticos, ¿no? Y les contestan a la Secretaría del Ayuntamiento, sí, mire, con gusto, pero se la damos dentro de 2 semanas. No, es que a mí me urge, ¿no? Porque lo dejamos al último, ¿no? A mí me urge para tal fecha. No, pues es que mire, no está quien pueda firmar. ¿Cómo que no está quien pueda firmar? Sí, se fue de vacaciones el secretario del Ayuntamiento. ¿Cómo que se fue de vacaciones? Sí, se fue de vacaciones, pero bueno, pues entonces que firme la persona que está encargada. No, pues es que el ayuntamiento no nombra a nadie encargado. Bueno, ¿saben qué fue lo que hicieron? Y yo deduzco que hubo ahí un acuerdo. Bueno, el candidato que querían, ese sí tenía su constancia. Tramitara prudentemente 2 semanitas antes.
El señor secretario del ayuntamiento presentó su solicitud de vacaciones para la última semana y un pedacito más de, digamos, el periodo para poder obtener las constancias de residencia. El ayuntamiento se lo aprobó, pero no nombró una persona encargada, porque pues en esos días no vamos a sesionar, ¿para qué lo necesitamos? Entonces ahí tenían a los otros, sude y pasando aceite, como diría el piporro, porque no podían obtener sus constancias de residencia. Entonces, trucos se hacen, trucos se hacen. O la clásica, ¿no? Cualquier hijo de vecino, cualquier hija de vecina va, cualquier ciudadano normal como nosotros, vamos a tramitar nuestra constancia y nos dicen, mire, pues en 3 días, ¿no? Usted tiene que traer unos recibos de luz, de agua, y traiga 2 vecinos o vecinas para que digan que sí vive usted ahí. Bueno, esto cambia desde luego en cada ayuntamiento. Pero de repente llega el compañero Daniel, que es del partido de enfrente, y le inventamos requisitos. No, mire, me tiene que traer una constancia notarial. Mire, tiene que traer 5 vecinos con residencia de más de 15 años y que tengan sus respectivas constancias de residencia. Mire, me tiene que traer una constancia de dado de alta en el SAT. Me tiene que traer no sé cuántas cosas. Espérame, ¿por qué? No, porque pues, tenemos que verificar. Oiga, pero a la persona que estaba en la fila antes que a mí, pues no le pidieron eso. Ay, es que pues las reglas acaban de cambiar. Lástima que le tocó a usted, ¿no? Pues, frente a esos actos, uno puede interponer el JDC, ¿no? Donde la autoridad responsable no va a ser el INE. O sea, no es el INE el que te está negando el registro. No va a ser el OPLE, no es el OPLE que te está negando el registro. ¿Quién va a ser? Pues va a ser directamente la autoridad municipal que te está negando el trámite adecuado o en el plazo adecuado o con el procedimiento correcto. Esa va a ser la autoridad que tú vas a señalar como responsable. La realidad, pensando ahora del otro lado, pensando como litigante, la realidad es que frente a la negativa de expedirte esta constancia, normalmente tú tienes 2 opciones. La primera opción es que te vayas a la justicia administrativa ordinaria. La justicia, ante el tribunal o al juzgado administrativo, según sea la entidad que corresponda. Esa es la primera opción. La segunda opción es que te vayas al JDC. Ahora, no me están pidiendo un consejo, pero se los voy a dar. Normalmente, si lo que tú quieres es obtener la constancia para fines político-electorales, o sea, para obtener en un proceso interno de selección, por ejemplo, o que te inscriban como candidato, frente a la negativa promueve el JDC, porque se va a resolver más rápido que el otro. Normalmente el juicio administrativo va a ser más lento. Entonces, tramítate el JDC. Y les voy a platicar un poquito el porqué de esto. En esa época que les digo que litigué, me llegó un asunto así, me lo refirió otro abogado, un abogado administrativista, que lo que había intentado eran los juicios administrativos para que le dieran la constancia de residencia, pero se tardaban y cuando ya no supo qué hacer, me pasó el asunto. ¿Qué fue lo que hicimos? Un JDC. Rápido, papá. No es que no procedieran los juicios administrativos, sí procedían, porque es un acto administrativo del ayuntamiento, sí procedían. Lo que pasa es que era un tema de rapidez. Perdón, pero es como cuando a tu cliente le embargan un carro pensando que es de otra persona, pues tú puedes hacer varias cosas, ¿no? Una tercería excluyente o un juicio de amparo. La pregunta es, ¿qué es más rápido, no? O sea, ¿qué es más rápido para que le regresen el carro? Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que puedes hacer más rápido para que expidan la constancia? ¿Qué es lo que se hace? El JDC. Me tocó ver una vez una sentencia muy interesante en esta materia, porque de nueva cuenta, ¿no? El tema de que dejamos al último el trámite del documento. Entonces, en el último día del registro, llegó a un OPLE un número muy interesante, muy alto, pues, de solicitudes de registro de candidaturas, particularmente de ciertos partidos. A ver, uno pensaría que los partidos políticos preparan esto con mucha antelación y tienen perfectamente ordenados los expedientes de cada persona que van a registrar. Pero si ustedes han trabajado en un OPLE o trabajan en un OPLE y les ha tocado los registros, saben que no es así. Saben que te llegan con unas cajas todos revueltos, todos chungos, que en el expediente de Juanita viene la constancia de residencia de Pedrito, no te vienen integrados por ayuntamientos, o sea, hay partidos que... Yo recuerdo en particular el caso del partido Nueva Alianza, ustedes saben, ya no existe. El partido Nueva Alianza, en el OPLE en el cual yo fui consejero
en mi otra vida, o sea, en mi vida entre 2014 y 2020, ese partido, durante todo el tiempo que existió, tuvo el mismo representante ante el Consejo General. Entonces era un señor, un profesor, que se las sabía de todas. Miren, cuando llegaban los registros, era una maravilla, porque llegaba en cajas perfectamente ordenado, alfabético, los ayuntamientos, los distritos en orden ascendente, todo perfectamente en orden, un expediente por cada persona. Era una maravilla recibirle. Recibir y estudiar su documentación. No quiere decir que no a veces le faltaran cosas, pero todo perfectamente ordenado. Pero llegaban otros y además son los que te llegan al último, ¿no? Híjole, te ponen a sufrir. Por eso, por ejemplo, y ustedes lo saben, ¿no? Cuando en los soples o en el INE nos tocan los registros, pues son de los días que duermes allí, ¿no? Son los días que estás allí porque no acabas. Y también son de los días que engordas, ¿no? Porque pues ya cuando puedes comer es a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana no hay tacos veganos ni dietéticos en ningún lado, ¿no? Hay tacos de no me preguntes de qué animal son y es lo que te comes, es lo que hay. Bueno, entonces, llegan y muchos venían sin constancia de residencia con la solicitud formulada, digamos, el último día. Pero es que era un sábado. Entonces, lo que te decían es que intentaron obtener la constancia el viernes y no se las dieron. Bueno, se niegan registros y lo que viene en cascada de los JDCs, y fueron sentencias porque todas eran iguales, sentencias muy interesantes, eran, tú tienes que darles vista para que puedan expedir el documento, pero además el municipio tiene que tramitarlo, aunque sea fuera de su horario de trabajo, porque los municipios lo que decían era, yo trabajo de lunes a viernes de tal a tal hora. O sea, yo no, ¿por qué me quieres aplicar a mí el horario electoral y que todos los días son hábiles? Yo no soy autoridad electoral, yo soy un ayuntamiento. Mi horario de trabajo es este. Y lo que dice la sentencia es, tú tienes que responderles. A ver, ¿te lo solicitaron el viernes? Sí. ¿En día y horario hábil? Sí. ¿Te dijeron que que lo necesitaban porque el sábado era registro? Sí. Pues si tienes que trabajar el sábado, papá, ayuntamiento, trabajas el sábado. Ahora, inmediatamente quienes de ustedes trabajen o hayan trabajado en ayuntamientos, notarán que esa sentencia tiene un efecto presupuestal. Porque si tú los haces ir a trabajar en sábado, tienes que pagar, particularmente al funcionariado que está en los ayuntamientos, que está en el sindicato del ayuntamiento. Cuando tú eres funcionario electoral, pues ya sabes, ¿no? Que el proceso electoral todos los días ya son hábiles. Y sabes que tienes que ir en sábado, y sabes que tienes que ir en domingo. Eso ya lo sabemos. Pero cuando tú estás en un ayuntamiento, en la Secretaría del Ayuntamiento, no. Y tu contrato y tus condiciones de trabajo y lo que se ha establecido con el sindicato, pues está distinto, ¿no? Entonces, ahí tiene incluso un efecto presupuestal. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues sacarlas hasta el sábado. A partir de ese momento, por ejemplo, lo que empezamos a hacer en el OPLE de Querétaro fue que notificábamos a los ayuntamientos los plazos, para que supieran de plazos y de vencimientos y demás, y pues tomaran las previsiones que tuvieran que tomar. Pero esto salió, insisto, directamente de JDCs, esto salió directamente de JDCs. Muy bien, ¿cómo andamos de tiempo? A ver, yo quisiera dejarlo hasta aquí en mi peroración del día de hoy, para que dejáramos todo lo procesal para el día de mañana. Y entonces hoy pudiéramos abordar ahorita en las preguntas, y si puedo ofrecer alguna respuesta, en las preguntas que ustedes tengan, la parte que hemos visto hoy, digamos, la parte del objeto del control, o sea, la de los derechos. Entonces, abriríamos un espacio para preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta, y se vale que ustedes me digan más que una pregunta, tengo un comentario, se vale. Si no hay, pues seguiríamos avanzando. Veo que se levantó la mano de Mauricio, vamos a ver si se levantan otras, mientras vámonos al chat para responder, ahorita con gusto, Mauricio, pero quisiéramos ver en el chat, bueno, lo del programa, convencional, amparo sin suspensión, sí, matrimonio igualitario, sí, es ese caso, Mauricio, del matrimonio igualitario. Caso interesante, votación, sí, el tema que además era el ideal de Carl Schmitt, ¿no? ¿Se acuerdan que Carl Schmitt decía que todas las votaciones, inclusive las en casilla, que debían ser a mano levantada? Llevar un notario para validar la negativa. Podría ser, Mauricio, pero a lo mejor lo que puedes hacer también es una oficialía electoral, ¿no? Ahora, hay veces que basta con que tú amagues
vuelvo de nuevo a mi experiencia como abogado litigante. En el caso de un procedimiento de un partido político, le pedí al cliente que él directamente presentara el escrito ante el partido político. Porque como veremos el día de mañana, la demanda se presenta ante la autoridad responsable, que puede ser un órgano intrapartidario. Yo no me encontraba en la ciudad, ya había salido, entonces le dije, bueno, usted preséntela, por favor. Entonces, cuando la va a presentar, no se la querían recibir en el partido. La demanda del JDC. No se la querían recibir, no se la querían recibir. Entonces le dije, pásame al oficial de partes. Bueno, que no era oficial de partes propiamente, pues era ahí un asistente, ¿no? Y lo que le dije fue, si tú no le recibes a mi cliente la demanda, yo le voy a pedir que vaya por un notario, que el notario dé fe de que no se lo está recibiendo, lo vamos a presentar en la sala regional correspondiente con esta constancia y te van a regañar a ti y al partido. Tú dime, papá, ¿cómo le hacemos? Claro, lo que no le dije es que le iba a tener que pagar a mi cliente al notario, ¿no? Ahora, no era un bluff, porque sí se puede hacer eso. Sí podía yo haber hecho eso. O sea, sí podía haber ido el notario o la notaria a dar fe de que no le quieren recibir, lo anexo a la demanda, se presenta en sala regional va a mandar al partido y le va a decir al partido, primero, ¿por qué carambas no andas recibiendo? Tienes que recibir. Y segunda, le va a decir, instruye, ¿no? O sea, no era un bluff. Pero la realidad es que yo lo hacía esperando que se la recibieran, porque tampoco es que yo quisiera que mi cliente gastara en un notario. Y sí se la recibieron, sí se la recibieron. Entonces, digamos que funcionó como bluff, pero la realidad es que no era propiamente un bluff. Bueno, ese comentario respecto a lo que dice Mauricio. Otro. ¿Los términos legales son todos los días en elecciones en materia electoral? Es muy buena pregunta, Mauricio. A ver, nosotros solemos decir que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles, pero la realidad es que la frase hay que matizarla. En realidad tendríamos que decir esto, que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles para los actos relacionados con ese proceso electoral, no para todos los actos. Voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que los OPLES, entre las funciones que constitucionalmente tienen encargadas está la educación cívica. Entonces, tienen que desarrollar funciones, actividades de acción de educación cívica. Bueno. Y muchas veces se siguen desarrollando, probablemente con menor intensidad, cuando hay proceso electoral. Pensemos en un OPLE que está en proceso electoral, están ya, digamos, en periodo de campañas, están ya metidazos en proceso electoral. Y tienen su comisión de educación cívica. Entonces, esa comisión va a sesionar porque quieren aprobar una convocatoria de un concurso de cuento. Por poner un ejemplo, ¿no? De algo que es muy común que se realice. Bueno, ¿ese concurso de cuento está relacionado con el proceso electoral? No. No es un acto propiamente del proceso electoral. Sí es un acto del OPLE. Sí es un acto que tiene una cobertura constitucional. Sí es un acto que deriva de la Constitución. Todo eso es cierto. Pero no es un acto propiamente del proceso electoral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa comisión que va a sesionar para aprobar ese acto tiene que sesionar en días y horas hábiles. Si conforme el reglamento de ese OPLE, sus días y horas hábiles son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, tiene que sesionar un lunes de 9 a 6. Vamos a suponer que esa comisión tenga que sesionar también para una cuestión de capacitación del proceso electoral. Y entonces dice la compañera consejera Cristina Rocío, dice, pues el sábado no, sesionamos los dos temas, aprobamos la convocatoria del concurso y aprobamos la modificación al manual de capacitación, ¿no? Porque pues de todos modos vamos a venir, pues sesionamos ahí. Si yo fuera integrante de esa comisión, yo le tendría que decir, señora presidenta, compañera presidenta, con mucho gusto podemos sesionar el sábado, pero no podemos juntar esos dos temas en una sesión del sábado, porque el del manual de capacitación sí es un tema electoral, para el cual todos los días y horas son hábiles, pero el de la convocatoria no. Por lo tanto, ese lo tenemos que sesionar en un día y hora hábil. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Entonces, insisto, ahí hay que tener cuidado, porque normalmente lo único que decimos es todos los días y horas son hábiles, porque vamos todos los días y horas, ¿no? O estamos disponibles todos los días y horas. Pero la realidad es que es todos los días y horas hábiles para actos relacionados con ese proceso electoral. Espero haber sido claro.
Y les puse este ejemplo porque me pasó, no con una convocatoria de educación cívica, pero sí con un tema que era, digamos, de un asunto ordinario, y cuando estábamos en la mesa de consejeros discutiendo el orden del día de la sesión, de una sesión que iba a ser un domingo, pues dijeron, vamos a subir de una vez. Sí, sí, no, espérenme, es que ese no lo podemos subir. ¿Pero por qué no? Porque ese tiene que ser en días y horas hábiles. Se me quedaron viendo así como, pues no que sabías derecho electoral. Sí, a ver, es que, o sea, días y horas hábiles de actos del proceso, pero este no era un acto del proceso. Ese lo tenemos que sesionar en día y hora hábil. Yo sé que alguno de ustedes me puede decir, oiga, doctor, pero pues ¿a poco se lo iban a impugnar? A ver, en materia electoral, como autoridad, tú tienes que pensar que todo te lo van a impugnar. O sea, tienes que ser sumamente cuidadoso, cuidadosa con todo, para evitar cualquier problema. Es una espléndida pregunta, entonces. Gracias por su lado, maestro, y por compartir el ejemplo. Gracias. Muy bien, manitas había levantadas, creo que había una de Mauricio, no sé quién más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie? No hay dudas, comentarios, hasta... Se vale que me digan más que una pregunta, tengo un comentario, ¿eh? Una experiencia, mi litigio, instruyendo el procedimiento. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, ven, Ana Cristina, adelante, Ana, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo solo tenía un comentario cuando hablaba de los actos parlamentarios. Recientemente, incluso este año creo que fue, la Sala Superior emitió un criterio en donde dice que los actos parlamentarios sí son revisables en sede jurisdiccional electoral, porque estos trascienden no solo el proceso electivo, sino a cuando la persona ocupa el cargo. Que si un parlamento emite una resolución, una determinación que le afecte poder como ocupar todo, ejercer todos los derechos que devienen del cargo, y lo resuelve por la integración de la JUCOPO, y en donde se excluyó, no me acuerdo si a los candidatos independientes, pero sí lo revisó y sí determinó que se había vulnerado sus derechos a través de un JDC. Es correcto, Ana Cristina, es un poquito el caso que comentaba. Voy a buscar ahorita la presentación y podemos rápidamente observarlo. Gracias por traerlo a cuento. Adelante, Arisbet, espero haber pronunciado bien tu nombre, adelante. Hola, buenas tardes a todos, compañeros. ¿Me escuchan? Muy bajito. ¿Sabes qué? A ver, déjame conecto los audífonos. A ver. Ok. ¿Ya? ¿Me escucha mejor? A ver, adelante. Bueno, más que nada, pues no es una pregunta, al contrario, es una felicitación y un reconocimiento a esta sesión que usted ha impartido. La verdad me gustó mucho, es muy dinámico. Creo que mi aprendizaje es así a través de, pues, de esas charlas que de alguna manera nos nutren, ¿no? En el sentido de que pues podemos reforzarlo, de alguna manera vamos aprendiendo. La verdad soy nueva en esta cuestión electoral. A mí, sí, bueno, yo siempre he considerado que los abogados tenemos un amplio conocimiento cultural, pero bueno, el proceso pasado tuve la oportunidad de acercarme a la materia electoral y me pareció interesante. Tan es así que, bueno, ahora que surgió esto del diplomado, pues decidí inscribirme y la verdad, pues me siento contenta porque hasta ahorita me ha gustado lo que he aprendido. Muchas gracias, Arisbet. La materia electoral lo enamora rápidamente a uno, pero es una materia muy intensa que te exige una constante actualización y muchísimo trabajo. Digo, yo no me quedé calvo nomás por la genética, ¿eh? Muchas gracias, Arisbet, muchas gracias. Qué bueno que te ha estado gustando la sesión y desde luego el diplomado. Joel, adelante, Joel. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarle, igual a todos los integrantes de acá de diplomado. Bueno, creo que más bien como que sería una pregunta o más bien un comentario, no sé decir, muy progresista o muy expansionista, pero creo que se ha estado platicando sobre esto, ¿no? Es que le preguntaría qué, a raíz de que se hace esa diferencia entre derechos políticos y derechos político-electorales,
¿Qué opinión le merece la ampliación de los derechos político-electorales a los extranjeros con residencia permanente en territorio nacional? Es una espléndida pregunta, Joel. A finales del año pasado, creo, publiqué un textito ahí en el blog Axis de la Escuela Judicial, donde además les invitamos a escribir, acerca del tema, porque hay varios países donde se permite el voto a aquellas personas que, no teniendo la nacionalidad, tienen, sin embargo, una residencia permanente. Sobre todo en los casos de elecciones, digamos, el equivalente nuestro a las elecciones municipales. Aunque en algunos lados, por ejemplo, en el caso del referéndum para la permanencia o no de Escocia en el Reino Unido, incluso se le permitió la participación a las personas que tienen esta calidad, ¿no? De, digamos, extranjeros residentes permanentes. Mi reflexión surgía y más que una reflexión, es un poco una provocación, ¿eh? Quiero que lo veamos así, de recordar una frase muy clásica del derecho inglés, ¿no? No taxation without representation. No me puedes cobrar impuestos si no me das representación. Y salía por una antigua relación que tuve con una checa, que ella estaba muy enojada porque me decía, ¿por qué no me dejan votar si yo pago mis impuestos, si soy un inmigrante permanente en México? Entonces cualquiera de ustedes me podría decir, pues es que es muy fácil, doctor, que se nacionalice, pero es que no está tan fácil, porque para algunos países, si tú te nacionalizas con otra nacionalidad, o sea, si adquieres lo que nosotros le llamaríamos la doble nacionalidad, pierdes tu nacionalidad original, pierdes tu nacionalidad original. Y puede haber muchas razones por las cuales alguien no quiera perder su nacionalidad original. Entonces yo me quedé pensando en esa reflexión y decía, bueno, si la base de la representación política por muchos años fue el pagar impuestos, pues podríamos pensar que las personas que pagan impuestos en un país y que residen en él de manera permanente, de manera legal, no de una forma meramente transitoria o de una forma ilegal, pues tuvieran el derecho de participar, si no tienen en todas, sí en algunas decisiones políticas. Lo presenté, lo debatimos. Yo podría decir que las opiniones están muy divididas, muy divididas. Y también tengo que decir que mi texto era más que nada provocador. O sea, lo que yo quería era como que poner el tema sobre la mesa, agitar un poquito las aguas y ver las reflexiones. A mí me da la impresión de que todavía hay un buen número de personas que no estarían de acuerdo con eso, que les parecería que no es una medida ni necesaria, ni adecuada, ni oportuna. Yo creo que podríamos irlo explorando en el ámbito de lo más inmediato, en el ámbito de lo municipal, no solamente en elecciones municipales, sino también, por ejemplo, en consultas populares, en plebiscitos o referendos municipales. Yo creo que podríamos irlo explorando por allí. Ahora, sí me queda claro, bueno, al menos en mi visión, aquí a lo mejor tú o alguien más me lo expone de otra manera y me convence. Sí me queda claro que sería necesaria una reforma constitucional. O sea, me parece que difícilmente podríamos conseguirlo mediante una interpretación jurisdiccional y también no sé qué tan bueno fuera que esto fuera, se convirtiera, se lograra de esa manera, ¿no? Yo creo que sí necesitaría una reforma constitucional. Es distinto el caso de la doble nacionalidad. Ahí en el caso de la doble nacionalidad, pues sí había asideros constitucionales, ¿no? Para profundizar en el tema, pero en este caso específico, no. Entonces, esa sería mi opinión, Alberto. Muchas gracias. Gracias. A ver, para la reflexión que hace rato nos hacían, pero déjenme, me tengo que echar un clavadito aquí en mi computadora, pero espérenme tantito porque creo que puedo encontrar el documento para atender la reflexión inmediata anterior. A ver. Es que ahora sí que esa no la traía preparada, porque no era, digamos, no era el tema, pero tengo una presentación sobre ese caso.
Permíteme tantito. Es que me dijiste. Aquí está. Creo que es esta. Espérame tantito, está abriendo. Se pasmó un poco. Bueno, ustedes saben que la tecnología es así, ¿no? Pero sobre la reflexión de actos materialmente parlamentarios y actos electorales. A ver. Sí, ya abrió. A ver. Si me lo permiten, voy a utilizar lo que resta de la sesión para ese caso específico, ¿no? Bien, a ver. Es el JDC 1453 de 2021. ¿Cuál fue el objeto de la litis? Fue ¿no? La exclusión de un grupo de senadoras y senadores de la Comisión Permanente ¿es violatoria de derechos político-electorales? ¿Violatoria de derechos político-electorales? Esa es la pregunta. Muy bien. El objeto de la litis es justamente hasta dónde llega el alcance del derecho al voto pasivo en su vertiente de acceder y desempeñar el cargo, porque se dice, comprende incluso el derecho a permanecer en él y ejercer las funciones que le son inherentes. Esto lo extrajimos la sentencia. ¿Cuándo está sujeto al control judicial, no? Cuando, a ver, el acto será parlamentario y no sujeto al control en sede electoral cuando sea meramente político y de organización interna. Será susceptible de control judicial electoral cuando se trate de un asunto jurídico que afecte el voto pasivo en cuanto al derecho al ejercicio de encargo. O dicho de otra manera, será un asunto judicializable en sede electoral, nos dice esta sentencia, cuando afecte algún derecho político electoral, específicamente el ejercicio del encargo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos es que un grupo de senadores independientes no fueron considerados para integrar la comisión permanente por parte del Senado. Se tenía ya esta jurisprudencia, no voy a profundizar en ella. Este es el asunto que les decía que es el número 12 en la serie de sentencias comentadas, que digamos era el criterio que se había venido siguiendo, ¿no? No era justiciable el derecho a integrar una comisión, o por ejemplo la comisión permanente, por considerarse un asunto de derecho parlamentario. Pero a la luz de la resolución del amparo en revisión del caso de Yucatán del matrimonio igualitario que señalábamos hace un momento, aquí están los datos de referencia, 27-2021, resuelto por la primera sala, pues se volvió necesario para la sala superior revisar su propio precedente. ¿Qué es lo que sucede en este amparo? Para los efectos que nos interesan, porque bueno, podría analizarse desde muchas perspectivas, ¿no? Bueno, lo que sucedió fue que hubo una votación por cédula secreta de un dictamen en el Congreso de Yucatán, ya sabemos en qué asunto, la duda de si los actos intralegislativos internos como podían ser sujetos de control judicial en virtud de amparo. Y lo que se dijo fue que, salvo excepción constitucional, fíjense, constitucional, los actos intralegislativos que violen derechos humanos pueden ser objeto de control en el amparo. Ahora, esto nos está diciendo algo también en la justicia electoral, ¿no? Porque aquí tendríamos que decir que, salvo excepción constitucional, los actos intralegislativos que violen derechos humanos vinculados con los derechos político-electorales pueden ser objeto de control en la justicia electoral. Por tanto, los derechos político-electorales, no, esto que no se protegen en vía de amparo. Ahora, ¿qué fue lo que se decidió en el caso específico ya en la justicia electoral? Que había que atender a la naturaleza de la comisión permanente. Y todo esto, insisto, se tramitó en un JDC. Es un órgano legislativo bicameral con facultades de decisión y de naturaleza temporal. A ver, esto es muy importante. Las comisiones dentro de un órgano legislativo lo que tienen son funciones auxiliares del Pleno, por ejemplo, en cuanto a dictaminación, en cuanto a trámite o procedimiento. Entonces, son funciones auxiliares, es lo que quiero señalar. En el caso de la comisión permanente, tiene funciones de decisión y no es un órgano interno de ninguna de las cámaras. ¿Por qué tiene funciones de decisión? Por ejemplo, ante él se puede presentar la renuncia de la presidencia de la República,
Por ejemplo, pueden nombrar algunas magistraturas, algunas funcionarios o funcionarios de primerísimo nivel. Entonces, tiene una jerarquía que es muy distinta de las comisiones internas de trabajo. Por lo tanto, impedirle a una senadora, a un senador, por el simple hecho de pertenecer a un grupo independiente, impedirle la posibilidad de formar parte de esta comisión, es impedirle ejercer cabalmente su derecho, su derecho. Aquí lo tenemos, ¿no? Es derecho de quienes integran el Senado ser electos para la propia comisión permanente e incluso integrar, desde luego, la JUCOP. Como no forman parte de la JUCOP, o sea, de la Junta de Concertación Política, no pueden participar, no pueden votar las propuestas de la comisión permanente, lo cual, digamos, ya estaríamos hablando de 2 violaciones. Al no integrar la comisión permanente, no pueden ejercer a cabalidad el cargo. ¿Por qué? Porque me regreso aquí, insisto, la comisión permanente no es una simple o mera comisión de dictamen, que desde luego son muy importantes y sus funciones son trascendentes, pero son funciones auxiliares. Son funciones auxiliares. La comisión permanente tiene funciones establecidas directamente en la Constitución. No existe normatividad para integrar senadurías independientes en la comisión permanente. ¿Cuáles fueron los efectos de esta sentencia? Primera, que no era posible reponer el procedimiento, dado que el Senado ya se encontraba en receso. Pues en este momento, a lo mejor no podemos restituir totalmente los derechos. Y alguien de ustedes me dirá, pues no, que el JDC servía para restituir derechos. Sí, en la medida en la que estos sean restituibles. Aquí en este momento, por esta razón, ya no se puede. 2, se instruye al Senado y a la propia Junta para que establezcan procedimientos que permitan integrar a la comisión permanente, por ejemplo, quienes pertenezcan a los grupos independientes, conforme criterios de proporcionalidad y de representatividad. Todo esto, o sea, estos ajustes normativos, tendrán que darse en el siguiente periodo ordinario, que inició en febrero, y aplicarse ese procedimiento a la siguiente integración de la Junta de Concertación. Ahora, insisto, esto se dio a partir de JDCs, directamente a partir de JDCs. Ahora, sabemos que lo que hubo fue una aprobación legislativa en un sentido distinto, en un sentido de tratar de definir legislativamente de manera más clara la linde entre lo puramente legislativo y lo que es propiamente electoral. Ahora, aquí la cuestión tiene que ver con lo siguiente. A ver, el Tribunal Electoral, como espero haber tratado de dejar claro, lo que está haciendo es seguir el nuevo criterio de la Suprema Corte. Porque alguien de ustedes podría pensar, ¡ay, pues qué cómodo! ¿Por qué cambiaron ahorita de criterio? Porque cambió el criterio de la Corte. Y tú tienes que atender a los criterios de la Corte, ¿no? O sea, ni modo que digas, no, a mí no me afectan, a mí no me impactan, ¿no? Pues claro que te afectan y claro que te impactan, ¿no? Entonces, si el criterio de la Corte es todo acto legislativo que impacte en derechos humanos tiene que poder ser revisado, a menos de que exista una excepción constitucional, entonces aquí hay algo muy claro. Al menos es claro para mí, puede desde luego no serlo para ustedes y lo podemos, o puedo estar equivocado y lo podemos debatir, pero lo que yo extraigo de aquí entonces es que la limitación no debe estar en la ley orgánica, la limitación tiene que estar en la Constitución. ¿Me van siguiendo? Porque el Tribunal Electoral, como cualquier tribunal, como cualquier juzgado, su primer deber es aplicar la Constitución, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene que estar el límite? Pues tiene que estar en la Constitución. ¿Qué límite tiene que existir? Bueno, pues ya lo tendrá que definir el constituyente permanente, ¿no? Eso ya sería una labor directamente del constituyente permanente. Y una vez que lo defina, bueno, pero justamente es en donde estamos. Ahora, salvo mejor opinión de ustedes, a mí me parece que todavía no está dicha la última palabra, ¿no? Que esta reforma legal, pues seguramente es posible que se presenten juicios por ahí, creo que ya hay uno que se ha presentado y bueno, pues el Tribunal Electoral tendrá que hacer una interpretación de las disposiciones constitucionales, de los criterios de la Corte y de la modificación legal, y bueno, ya veremos qué sea lo que se tenga que resolver. Y a lo mejor alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero ¿no le parece que esto debería ser más claro o tener más certeza? Y yo lo que les diría es que en materia electoral, pues siempre hay puntos que son, digamos, debatibles. 1, 2, que esto es muy novedoso, o sea, esto es muy novedoso. Estamos hablando de sentencias que no tienen 6 meses. Estamos hablando de reformas legislativas que tienen, ¿qué? Apenas un par de meses. Entonces, si me permiten decirlo así, y la verdad es que me emociona, diríamos que aquí el derecho electoral se está haciendo enfrente de nosotros, se está haciendo ante nuestros ojos, merced a
las interpretaciones legislativas, legales y constitucionales, y también a la creación legislativa. Bien, espero haber abordado más o menos el estupendo comentario que nos recordaba este asunto. ¿Quién más? Adelante, Joel. Sí, gracias. A propósito de esas diferencias entre materialmente legislativos o administrativos, ¿no? En un caso, ¿no? Ciudadanos solicitan la activación de un mecanismo de participación ciudadana, digamos, plebiscito en un municipio. Se presenta ante la Secretaría General, por lo general son las Secretarías Generales de los ayuntamientos, quienes reciben y le dan trámite para turnarlo a las comisiones respectivas de un cabildo municipal. El caso es que nunca o no le dan trámite para que se someta hacia el cabildo la solicitud de esa activación de ese mecanismo de participación. Yo digo, es tramitar vía amparo, o digamos, vía contenciosa administrativa, amparo, o a través JDC. Gracias. A mí sé que lo que voy a decir es un poco polémico, pero a mí me parece que tendría que ser en sede electoral, porque estamos hablando de un derecho de naturaleza político-electoral que se encuentra en el artículo 35 constitucional, que es el derecho de votar y ser votados, pero de votar tanto en las elecciones, digamos, de la democracia representativa, como en los mecanismos de participación ciudadana. Esto con independencia de si el órgano ante quien se tenga que solicitar sea ante el mecanismo, sea ante la Secretaría del Ayuntamiento o muy probablemente ante el Instituto Electoral Local. Con independencia de eso y con independencia de quien lo niegue, me parece que tendría que ser así. Ahora, probablemente tendríamos que agotar el principio de definitividad que veríamos el día de mañana, pero lo puedo adelantar, que implica el agotar el mecanismo de defensa que esté previsto en la legislación electoral local. Todos los estados tienen sus propias leyes de enjuiciamiento electoral y contemplan algún símil, digamos, del JDC. Entonces, habría que agotar primero ese juicio, porque si lo que hacen es presentar directamente el JDC, lo que va a hacer la sala que reciba, o sea, la sala del Tribunal Electoral que reciba, es decir, a ver, aquí no se agotó el principio de definitividad, hay que mandarlo al Tribunal Electoral Local. Entonces, se mandará al Tribunal Electoral Local, el Tribunal Electoral Local pues instruirá y en plenitud de jurisdicción resolverá lo que proceda, y ya contra esa sentencia entonces sí pudiera proceder el JDC. Esa sería mi respuesta, Joel. Muchas gracias. Sí, nada más le quisiera comentar, en este caso se tramita no ante el Instituto Electoral, sino ante la propia Secretaría del Ayuntamiento. Sí, exacto, y seguramente dependerá justamente de la legislación local, y qué bueno que nos haces la precisión. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, no siendo así, estamos acabando unos minutitos antes. Les agradezco mucho su amable y puntual presencia. Mañana continuaríamos y mañana, digamos, agotaríamos la parte procesal. Les agradezco mucho y que tengan muy buen día. A usted muchas gracias, doctor. Hasta luego, buenas tardes.